Hola, somos Eva Comino y Marina Marfil y os vamos a presentar la pintura religiosa en Goya y dentro de ella sus frescos más importantes. El trabajo lo hemos dividido en una introducción, la religión en Goya, los frescos en Aragón y Zaragoza, donde destacamos la adoración del nombre de Dios por los ángeles y la exaltación del nombre de Jesús. Otro apartado es los frescos de la ermita en San Antonio de la Florida en Madrid, las conclusiones, la bibliografía y biografía. Antes de exponer nuestro tema elegido, vamos a realizar una breve introducción. Goya nació en el año 1746 y murió en el año 1828. Cuando comenzó a pintar obras religiosas y retratos, su prestigio fue aumentando. En el año 1785 ingresó en la Academia de San Fernando y en el año 1789 el rey Carlos IV lo nombró pintor de la corte española. Fue el pintor europeo con mayor importancia en la evolución de la pintura, destacando sus últimas obras como un antecedente de la pintura impresionista. La religión en Goya. La pintura religiosa tuvo mucha importancia en toda su creación. La mayor parte de esas creaciones venían de parte de la Iglesia sobre todo, pero también de manera pública y privada. Esto fue lo que a lo largo de su vida lo sostuvo económicamente. La religiosidad en Goya fue cambiando junto a su pensamiento. También estaba influida o condicionada por su círculo de amistades del momento y por la cultura de esa época. Este sentimiento religioso estuvo en la vida de Goya desde que era joven hasta sus últimos días, como se ha mencionado antes. Este sentimiento religioso iba evolucionando conforme a su maduración, tanto como persona y con su forma de pensar. Al principio de la temática, fue una pintura religiosa usual y común, y terminó con una pintura más personal, familiar, con representaciones emotivas y sensibles. Para la Iglesia, en 1770, comienza esta andadura con el fresco que se realizó en la Basílica del Pilar y las pinturas que se realizaron en la Cartuja del Aula Dei de Zaragoza. Estos cuadros tenían mayormente un aspecto muy rococó, o también tardobarroca en muchos casos. En su conjunto eran muy populares, y lo que se representan en su mayoría son diferentes escenas de la Virgen. Cádiz también fue protagonista de esta década, con sus lienzos para el oratorio de la Santa Cueva, pero lo más destacado fueron los frescos para la iglesia de San Antonio de la Florida en Madrid en 1798. Estos frescos se muestran constituyendo una coordinación entre lo teatral y la exteriorización. La última comunión de San José de Calasanz para la Escuela Pías de Madrid en 1819 es la última obra de esta temática para este autor y será la obra culmen de los siglos XIX y XX. Lo que se muestra es un milagro que se realizó este santo que pertenecería a la comunidad que creó San Francisco de Asís, llamado comúnmente franciscano. En el ámbito de lo privado, que después se convirtieron en público porque lo consiguió el Museo del Prado, podemos poner como la Santa Bárbara o San Juan Bautista Niño en el desierto, los dos pertenecientes a Francisco de Goya. Los frescos de Aragón. Adoración del nombre de Dios por los ángeles, en 1772. Pertenece al Cabildo de la Catedral Metropolitana de Zaragoza, y más concretamente a la Basílica de Nuestra Señora del Pilar, que se encuentra en el mismo emplazamiento. Tiene una forma rectangular, aunque se finaliza por unos arcos peraltados. La composición está repartida en tres momentos importantes, donde en la parte más central se encuentra la Trinidad, y en segundo y primer plano se encuentran ángeles pequeños que se disgregan entre las nubes que hay en todo el cuadro. Una de las figuras centrales
que lleva una partitura en sus manos, hace referencia a los coros del cielo. En segundo plano, a la izquierda, hay dos ángeles que parecen cortejarse y mimarse. Lo que representa esta escena es la espontaneidad que debían de tener los ángeles que se encontraban en la Basílica de San Antonio de la Florida. En primer plano, a la derecha, se observa un gran ángel que mueve un incensario y junto a él uno que está recostado sobre el anterior. Exaltación del nombre de Jesús entre 1765 y 1766. Esta obra la consiguió el Ayuntamiento de Aragón, pero después pasó a la Casa de Cultura de Aragón, que se encuentra en Zaragoza. La forma de esta obra es un medallón lobulado que tiene un diseño mixtilíneo. En el centro de la obra mural se encuentra la abreviatura de Jesús, JHS, envuelto por angelitos que flamean en el cielo celestial. También hay dos querubines que se ven en la parte superior, que hacen mucha referencia a Francisco Vallejo, por la manera en la que refleja. Tanta cooperación tenía con este autor que se refleja en la enseñanza que le deja, y de ahí la forma que lo pinta. En la parte inferior aparece otro querubín, que parece que no está terminado, y está en una zona marcada por el claroscuro. Al parecer, que no está finalizado, le da un toque de modernidad muy interesante, debido a que esto no era para nada lo común en esta época, y menos de estos tipos de pintura. La iglesia de San Antonio de la Florida está construida al noroeste de Madrid, entre la Florida, la Moncloa, la montaña del Príncipe Pío y la estación de ferrocarril del norte. Destaca el edificio por estar rodeado por una amplia plaza y estar próximo a la fuente del Abanico. La primitiva ermita se construyó hacia el año 1720, era una ermita con un aspecto exterior sencillo y en el interior se encontraba decorada por estucos. Se tuvo que derribar por la construcción de la carretera del Prado en el año 1768, volviéndose a reconstruir el nuevo templo en el año 1770, pero solo duró en pie 22 años. Finalmente, en el año 1792 se volvió a reconstruir la que es la actual iglesia, creyéndose que el diseño de esta fue realizado por Ventura Rodríguez. Es una iglesia de reducidas dimensiones en la cual encontramos una iluminación natural excelente en el interior, teniendo en cuenta sus escasas dimensiones. En el interior encontramos una gran cúpula sobre pechinas con pilastras corintias y frontispicios semicirculares. El retablo mayor está realizado en mármol y estuco con la imagen central de San Antonio de Padua. Es una iglesia que tiene mucha luz en el interior, donde se celebraban verbenas animadas y por tanto era una iglesia que contaba con mucho ambiente. Es una iglesia que con su elegancia y sencillez nos hace tener sentimientos amorosos y humanos. No debemos olvidar que con todo lo mencionado siempre se tiene como referencia el sentimiento religioso que comentábamos anteriormente. Goya, al pintar este conjunto de frescos, enriquece los arcos, la cúpula y las pechinas de la iglesia. La cúpula centra su composición en uno de los milagros del santo tutelar, en el cual vemos cómo sucede por inspiración de Dios hacia el santo, que se dispuso a resucitar un cadáver de un pobre que había sido asesinado, para que de esta forma pudiera revelar el nombre de su verdadero asesino, ya que la justicia se equivocaba e iba a condenar a un inocente. En la escena representada por Goya observamos cómo destaca la figura del santo, poniéndola en alto y en un fondo iluminado. Representa al santo en la acción de acercarse al cadáver, que revive con las palabras que le dice el santo. Posteriormente el pobre se levanta, dejando de estar sostenido por los hombres del pueblo, adoptando una posición orante, juntando sus manos y mirando fijamente al santo, expresando de esta manera su veneración y gratitud que tiene el pobre hacia el santo. En torno a los dos personajes principales encontramos diversos personajes observando la escena principal. Algunos expresan su asombro ante el milagro y otros no presentan atención a lo que está sucediendo. Goya ha añadido a toda la escena una barandilla que rodea toda la cúpula, para dar la sensación de que estamos viendo la escena representada a través de dicha barandilla, e incluso añade diversos personajes fuera de ella dando un contraste.
intradós en juntas y en el fondo del altar mayor encontramos con una decoración de frescos donde se representan grupos de angelotes o arcángeles. En algunos casos se apoyan sobre nubes y en otros casos portan ricas telas. Como un rasgo destacable del estilo de Goya es su naturalismo y cómo utilizaba las escenas de costumbres populares. Por eso destacamos como la escena principal de estos frescos está concebida como una escena costumbrista popular. Vistió a todos los personajes que la conforman con ropajes típicos de la época en la que Goya vivió. El grupo de personajes principales, el santo y el resucitado, goza de un realismo y de un ambiente religioso. Goya hace hincapié en la expresión del rostro del resucitado y en la actitud que adopta el santo, conformando una representación natural y sencilla. En cuanto a la representación de los arcángeles y serafines, se cree que Goya se inspiró en las mujeres hermosas que lo rodeaban en la corte, representando así estas figuras con rostros y formas de estas mujeres hermosas. El pintor aragonés añadió a la iglesia grandes raudales de luz y de colores, que quedaban reflejados a través de este magnífico conjunto de frescos. De esta manera el pintor exalta aún más el sentimiento religioso y popular que era característico de su época y de su cultura. Goya concibió estos frescos como si fueran un cuadro de costumbres populares, ya que vemos cómo introduce figuras que adoptan una actitud indiferente ante el milagro que se está produciendo por parte del santo. Y también observamos la figura de chicos que están trepando por la fingida barandilla. Tras un largo estudio se ha llegado a la conclusión de que Goya lo que estaba haciendo era copiar lo que veía en las reuniones populares y así como en las procesiones, remarcando de esta forma su estilo naturalista que lo caracteriza como pintor. Ha hablado mucho del peculiar estilo que tiene Goya como pintor y también se ha escrito sobre su peculiar originalidad y cómo ésta le hizo incompatible con el estilo rígido de un clasicismo forzado. En sus obras arroja con cierta cordura toques que eran atrevidos en su época, pero sin alterar lo verdaderamente natural, y representando sus obras con la magia característica del arte. Destacamos cómo consigue lograr ser tan colorista con una paleta cromática reducida, caracterizando de esta forma su peculiar originalidad, que muchos artistas no lo han conseguido lograr. Era un trabajador que nunca se cansaba. Debido a su carácter, ninguna de las escuelas le podían imponer normas ni reglas. Él hacía su obra a su manera, siguiendo a su mano y pensamiento. Guiado por su propio impulso, no copió ninguna escuela, ni siguió por ninguna máxima pictórica. Por tanto, guiándose por sí mismo, consiguió reunir en su estilo pictórico el naturalismo de Velázquez, la fantasía de Hogarth, la energía de Rembrandt y la delicadeza de Tiziano. También con la diafanidad y pureza, con el uso atinado de los ambientes, por supuesto con el conocimiento del claroscuro y la utilización de la perspectiva aérea, con focos de luz concentrados, su característico colorido brillante, la proporción y la armonía, siendo finalmente un gran exponente del arte español y creando los comienzos del arte español de las posteriores épocas. Goya, con este conjunto de frescos que realizó en la iglesia de San Antonio de la Florida, alcanzó su cenit de la pintura de fresco. En este conjunto podemos observar un sentido de modernidad. Por eso, con este conjunto Goya ya había marcado las pautas de los pintores románticos, impresionistas, expresionistas e incluso los cubistas, que tomaran como precedentes en su época. Y por último tenemos la bibliografía y la biografía. Tenemos que destacar el primer libro de Galván y Candela, que nos ha sido de gran utilidad, y espero que os haya gustado y hayáis aprendido un poquito más de Goya. Muchas gracias.